Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos ya a la octava clase de nuestro módulo del diplomado, que es ya la clase final. Hoy es una clase súper interesante porque tenemos una invitada muy especial, ¿verdad? Que es Angélica. A todos ustedes les hicieron llegar la entrevista y que está en el Canvas, que le hicieron desde acá al centro. Después Angélica nos puede contar un poquito más sobre cómo fue la experiencia de esa entrevista. Y nada, la verdad que es una fortuna poder contar con ella. Les comento que yo, Angélica, tuve la suerte de conocerla en el servicio civil. Ambos somos representantes del servicio civil para la selección de directores por alta dirección pública. Y ahí, bueno, yo no voy a presentarla mucho más que eso, porque Angélica creo que lo puede hacer mucho mejor que yo, contarles de su experiencia. Y nada, contarles que también, al igual que en la primer clase, el día de hoy contamos con Mario Mercier, quien es director de comunicaciones del Centro de Liderazgo UDD. No sé, Mario, y si quieres saludar, aunque sea con tu mano, Aquí estoy. yo sé que te conoce. Excelente. Ahí está Mario. Buenas tardes. Así que Mario nos va a estar hoy día también ayudando, ¿verdad? A ser aquí de anfitrión y de moderador de la conversación con Angélica. Y la verdad es que la idea es que puedan hacer la mayor cantidad de preguntas. Angélica está súper, súper alineada con lo que hemos visto en este curso, que es la gestión del cambio, Angélica. Así que de verdad que nos viene, pero con pinza, tu inclusión aquí a propósito de cómo has tomado tantos desafíos en escuelas que están pasando por crisis y de alguna forma tiene que ver con el foco del curso, ¿ya? Así que súper bien. No sé, Mario, si tú quieres comenzar a hacer algún tipo de introducción, luego quizás yo pueda sacar una... ¿Se escucha? Que parece que se me cortó un poco. Sí, se Sí, ahí se escucha, escucha. Mario. Perfecto. Ya, bueno, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a todos a este espacio de conversatorio. Como ya lo habíamos visto en una ocasión anterior con el director Francisco Manqui, este espacio tiene como principal objetivo seguir profundizando en algunos de los principales temas que están viendo en este módulo, eh, desde la mirada de líderes educativos como ustedes y su experiencia en terreno. Para esto, como bien les decía Felipe, tenemos un invitado muy especial, en este caso Angélica Caro, a quien ya le hicimos una entrevista que todos ustedes pudieron revisar, y la idea de este espacio, que va a durar entre 30 a 40 minutos, es que lo podamos aprovechar para que puedan plantear sus preguntas y nuestra invitada también pueda profundizar en los temas que a ustedes les resultan más relevantes. Para esto les pido que vayan levantando la mano y así les voy dando el turno para que puedan hacer sus preguntas, y además varios de ustedes prepararon preguntas por el foro, así que también los invito a aprovechar de plantearlas en este espacio. También les adelanto que Angélica tiene un compromiso, entonces vamos a tratar de gestionar muy bien este tiempo para que alcancemos a resolver todas esas dudas o consultas que ustedes tengan. Entonces, te doy el pase, Felipe. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo antes de hacer la primera pregunta, tuve la fortuna de poder hacer eso. Creo que darle también aquí la bienvenida al profesor Julio Sagüez, que nos está acompañando. Lo conocen súper bien, obviamente, todos ustedes. Así que un gusto también tenerte, Julio, en este espacio. Como verán, aquí la invitada genera mucha expectativa, así que hemos hoy día por primera vez los dos profesores conectados con la ganas de poder conversar con Angélica, ¿ya? Así que eso, bueno, Angélica, como contaba, yo tuve la suerte de poder hacer la primera pregunta, ya luego la voz la van a estar guiando los estudiantes a través de Mario, y yo luego también de la conversación que tuvimos anteriormente y después de la entrevista, quería hacer una primera pregunta que es bien general, pero es la siguiente. Como nos contabas en tu entrevista, tú has asumido roles de liderazgo, ¿verdad? En distintos niveles durante los últimos años y has tenido un sello que has recibido o te has insertado en establecimientos que están atravesando distintas crisis, ¿no? Que de hecho es una característica también común cuando vemos la implementación del cambio educativo. Y en ese contexto, te quería preguntar a ti, ¿qué elementos piensas tú que es o que son claves para impulsar cambios exitosos en los establecimientos escolares que comúnmente son desatendidos por los líderes escolares? Entonces, en tu experiencia entrando a estos establecimientos, ¿qué has visto? Que hay gente que ha estado antes que tú quizás ha desatendido y que tú crees que es algo que es clave para que funcione exitosamente un cambio. Hola Felipe, bueno, primero saludarlos, agradecerles esta invitación, saludar a Mario, a María Alejandra y especialmente a Julio Sagüez, que lo vi por ahí.
que nos conocemos hace años, y además él fue quien me guió el proyecto de magíster en la Universidad Católica, así que él conoce muy en detalle, y fue una de las personas que fue muy relevante para mí, sobre todo en el primer desafío que tomé precisamente relacionado con la pregunta que tú haces, porque el colegio en el que estoy ahora es el cuarto que me toca dirigir. Pero en el primero fue una estabilidad bien grande, estuve 22 años ahí y accedí a la dirección por promoción interna. Entonces, Julio también conoce ese colegio porque trabajó ahí asesorándonos cuando hubo que renovar el proyecto educativo institucional. Así que bueno, para mí también él tengo que reconocer que ha sido una persona muy importante en varios momentos de mi formación como directora. Entonces, y aprovecho de contestarte esa primera pregunta que tú me haces, Felipe. Em, el desafío de liderar un cambio orientado hacia la mejora fue precisamente cuando me fui del primer colegio que dirigí por años, donde además había sido exalumna y conocía de manera bien profunda el proyecto educativo y lo compartía, ¿ya? Tanto la espiritualidad, porque era un colegio confesional, como el proceso de cambio que se fue gestando al interior del colegio. Entonces tomo un primer desafío fuera de esta zona de conocimiento y de comodidad, y llego a un colegio que efectivamente estaba en un proceso de crisis y coincide con el magíster que estoy cursando en ese momento en la Católica. Por lo tanto, mi proyecto de magíster fue un diagnóstico de las prácticas de liderazgo del equipo directivo que me tocaba asumir en ese momento que llegó al colegio. Entonces, claro, ese proceso me ayudó a mirar algunos puntos que, como bien tú señalas, uno generalmente los desatiende cuando está en una zona de confort, en un lugar que conoce y que además acostumbra a mirar solo resultados académicos y que muchas veces toma decisiones orientadas o con un objetivo de que esos resultados académicos rápidamente puedan revertirse, ¿verdad? Puedan revertirse, hablemos tanto de mediciones externas como de algunas tasas de efectividad interna, como son la asistencia, como es también la matrícula, como es también, por ejemplo, en los reemplazos, las licencias médicas y otras tasas más que hasta en los pagos de la colegiatura, en el caso de que sean colegios que los padres aportan. Entonces, esa experiencia me hizo mirar otros puntos ciegos que yo tenía en ese momento y además atender a algo que es muy relevante, que es levantar el estado de situación del colegio al que en ese momento llegué. ¿Ya? Bueno, coincidió que mi proyecto de magíster yo tomé un instrumento que estaba validado por el CEPE de la Católica, un instrumento que además tenía, junto con estar validado, tenía también un análisis cuantitativo o llevaba a resultados cuantitativos la percepción de los profesores respecto de las prácticas de liderazgo de sus equipos directivos en función de si les servían o no para poder ellos hacer buenas clases y lograr cumplir sus metas de aprendizaje. Bueno, se veía como todo muy bien bonito, pero y fácil, digamos, de poder implementarlo y tener los resultados para poder hacer los cambios. Pero claro, los puntos ciegos eran qué había más allá de ese instrumento, que era una encuesta de percepción, pero ¿cuál eran los otros temas? O sea, a partir de ahí, ¿qué otros temas eran relevantes para la comunidad en sí? Entonces, llevé adelante una entrevista en ese tiempo semiestructurada respecto de qué otros temas eran relevantes, no solamente para los docentes, sino que también amplía un poco más la indagación hacia otros grupos de interés.
como los apoderados, como el sostenedor, como algunos vínculos también cercanos con el colegio y también con los estudiantes. Bueno, y para mi sorpresa eran relevantes los temas académicos y mucho más relevante era que la comunidad sentía que habían perdido eh, algunos elementos de identidad o un sentido de dirección. Se encontraban como medios perdidos, sentían que tenían una añoranza muy grande por el colegio antiguo, así lo mencionaban, em, de años atrás, que se hacían algunas actividades que eran relevantes, que sentían que tenían más espacios de participación antes que los últimos 3 años, entre otras cosas. Entonces, eh, bueno, primero yo creo que es muy importante estar muy conectado con el estado de situación que la organización escolar tiene, más profundo que aquellas tasas de efectividad interna que nombré algunas, los colegios pueden tener otras, y además las mediciones externas. Em, Porque por un lado uno puede tener cierta yo también lo tuve, cierta formación con todas las investigaciones que hay ahora hasta metaanálisis en educación que van guiando cuáles son aquellos focos en los que hay que poner atención para poder lograr mejorar resultados y una mejora escolar sostenida. Y además de eso, tener apertura y tener disposición para poder involucrarse con la comunidad para ver qué otros temas es relevante o son relevantes para la comunidad en general. Y eso enlazarlo también, que es muy importante, con la promesa que está escrita en la misión que el colegio tiene. Eso yo creo que resumidamente y después de ahí he estado dirigiendo 2 colegios más y ha sido la misma situación o el mismo hallazgo en las dos ocasiones. O sea, en general se explica cierta pérdida de sentido de la comunidad y una pérdida del compromiso cuando no se vuelven a, primero a crear o a planificar instancias de participación y por otro lado cuando no hay un esfuerzo planificado para que todo el conjunto de actividades y de marcha que el colegio tiene esté en coherencia con lo que la misión dice y con los valores que digamos, que se declaran y que, a los cuales se aspira. Angélica, y en ese sentido, una pregunta adicional a esto que tú acabas de comentar. Bueno, sabemos que tú eres actualmente directora del Colegio Concepción de Chillán desde el año 2024, pero durante 15 años te has desempeñado como directora en 4 establecimientos escolares diferentes, siendo reconocida por lograr diversas mejoras en la gestión pedagógica de estas instituciones. Y en esta labor queríamos preguntarte por eh, si uno lee la entrevista, uno ve que un elemento que llama la atención es justamente uno de los sellos, además del que mencionaba Felipe, es que tú has llegado a liderar instituciones que inicialmente han estado atravesando algún tipo de crisis, algo que a muchos líderes escolares podría darle miedo o podrían tratar de evitar. Y por lo mismo quería preguntarte, como compendio de algunas de las preguntas que han formulado los alumnos de este diplomado, es ¿cuál es la motivación de asumir este rol de liderazgo en instituciones que se encuentran en este tipo de situaciones? ¿Y qué habilidades personales y o estrategias profesionales te han ayudado a atreverte a asumir este nivel de desafío y a perseverar mientras van pasando el estado de esta crisis? Estuve también en la dirección de un departamento de educación 1 año y medio, porque no había estado nunca en la educación pública. Y estuve del 2022 hasta febrero del 2024. O sea, lo comparto también porque yo sentía que en mi carrera profesional me faltaba la experiencia en la educación pública. Así que estuve ahí también 1 año y medio, en un departamento que ahora se traspasa a un servicio local. ¿Mm? Bueno, yo creo que la primera vez
yo no sabía que el colegio estaba pasando por una crisis. O sea, yo tengo que ser honesta, no es que haya dicho yo, este colegio está en crisis, voy a ir. Claro, yo estuve en un proceso de reclutamiento donde algo sospeché en el transcurso. Ahora, no es que en el reclutamiento no lo hayan querido decir, lo que pasa es que el directorio que sostenía el colegio estaba informado, sabían objetivamente que había malos resultados, porque había una trayectoria que ya habían levantado de tres, eran como 5 años ya en que venían decayendo los resultados, y también estaban enterados habían reclamos. Claro, pero no estaban tan seguros cuál era el problema, sabían de que había que hacer un cambio nomás. Yo en el proceso de reclutamiento algo sospeché, pero insisto, no es porque lo hayan ocultado, sino que no tenían claridad de la totalidad de la crisis, o no vamos bueno, pero del estado en que estaba el colegio. Entonces, la primera vez yo no sabía, hasta que ya empiezo a indagar por cuenta propia en el proceso de reclutamiento y empiezo a darme cuenta de la situación en la que estaba. Bueno, en ese momento, como estaba recién egresando de un magíster que me entregó mucho, me sentía profesionalmente bien segura, en el sentido de que había visto también que ha- había mejorado mis habilidades directivas, que yo sentía que me faltaba. De esto de ser más directiva, de tomar decisiones con rapidez, sentía que las dilataba, que las conversaba mucho, entonces ya me sentía más segura en esa línea. Y, y bueno, fueron 3 años que no solo logré instalar la estructura de un nuevo equipo directivo y un funcionamiento en donde el foco era las prácticas y una mejora de las prácticas de los propios directivos en el sentido de ir creando condiciones para poder que los profesores tuvieran un buen desempeño en la sala de clase, sino que también que se pudiera sostener en el tiempo. Después las otras dos, incluyendo el Departamento de Educación, sabía que estaban en momentos críticos. Ahí fui ya consciente, digamos, fue sabía de que la situación que estaba en los colegios y bueno, la motivación siempre ha sido que em, son contextos escolares muy dinámicos cuando hay un momento crítico, o sea, hay un dinamismo que permite generar cambio, hacer propuestas. Em, digamos, ha sido muy estimulante profesionalmente para mí que las personas están receptivas. Hay mucha receptividad, hay mucha expectativa puesta en lo que yo como profesional he llegado a hacer o a proponer. Hay también mucha voluntad de parte del sostenedor o del dueño, porque, bueno, no hay conformidad con los resultados, por lo tanto hay disposición de colaborar. No siempre ha habido mucho presupuesto, porque ha coincidido sobre todo en los dos últimos colegios que han estado con problemas económicos y mucha confianza. Entonces, con todos esos elementos, a mí me ha pasado que encuentro mayor receptividad y mayor respaldo. Eso es muy importante, cómo se alinea el sostenedor con el trabajo de uno como director o directora. Entonces, me ha pasado que estas organizaciones en crisis me han dado a mí una apertura para llegar a impulsar cambios, a impulsar también modificaciones, a levantar propuestas que parten generalmente desde un diagnóstico, como ya lo dije, de levantar no solo cifras, sino que apreciaciones desde las propias personas, de los grupos de interés, a levantar luego una propuesta y donde hay participación de los actores, donde las personas participan
digamos, opinando, donde participan también en la construcción común de las propuestas. Y respecto de las habilidades profesionales, bueno, yo soy muy trabajadora, a mí me gusta, em, tengo mucho compromiso también cuando tomo una responsabilidad y al principio no me gustaba tanto eso de levantar o planificar instancias de participación. Siempre tenía como el temor que parece que se iba a desbandar o que íbamos a estar mucho tiempo analizando la coherencia de lo que estamos, de las planificaciones estratégicas con lo que está en la misión. Hay un ejercicio muy lindo que hago siempre, que es desmembrar la misión, sacar el núcleo de la misión y traducirlo en objetivos estratégicos. Y es un ejercicio donde participa la comunidad, es decir, cuál es el núcleo de nuestra misión y cómo la podemos traducir en objetivos estratégicos en cada una de las áreas que forman parte del colegio. Y eso es muy sinérgico. Entonces, claro, yo antes también tenía el temor y decía, pucha, pero esto podemos estar, no sé, pues cuatro consejos de profesores y con invitando a apoderados no vamos a terminar nunca. Y no pasa eso porque la participación se planifica y también se transparenta qué es vinculante y qué no. Porque también se corre el riesgo que las personas digan, bueno, pero yo dije eso y no está ahora en la planificación estratégica. Entonces, me ha gustado esta forma de trabajar. Me he vuelto más paciente con los años, entonces si no resulta la primera y hay que hacer dos o tres reuniones más, se hacen por el valor, de la sinergia que se provoca cuando las personas se leen y dicen, bueno, yo opiné ahí y también me comprometo, si hay que levantar un plan de mejora en alguna área, comprometerme a estar ahí, a participar en ello. Entonces, yo creo que eso es una habilidad, que más que habilidad es gusto por el trabajo participativo. Lo dije ahí en la entrevista, creo que la gente tiene miedo del cambio cuando no se le da toda, primero cuando no se le otorgan espacio de participación, cuando no se le entrega toda la información. A mí me gusta la comunicación oportuna, transparente. Eso también creo que es algo, no sé si habilidad o puede ser una habilidad, pero es un gusto también de tener muchas instancias para entregar la información que sea oportuna, que sea transparente y que también genere expectativas reales. O sea, cuáles son los límites de la participación, cuáles son los espacios. Me gustan los datos también, levantar datos, eso es relevante. O sea, junto con planificar la participación de las personas, es muy relevante mostrar las cifras, mostrar los datos. La percepción también se cuantifica, y eso también es relevante. Me gusta la estructura. Entonces, claro, ha sido un buen match eso de colegios pasando por crisis, un poquito desestructurado, y a mí que me gusta la estructura, entonces también eso ha sido, yo creo que valioso. Lo que sí tengo que decir, también para ser transparente, que luego de los 3 años me voy. O sea, los ciclos de mejora, los ciclos de mejora de esto o los ciclos de salir de una crisis son más o menos 3 años, 3 o 4 años. Entonces, ese ha sido más o menos el promedio de años que he estado. Em, Se ordena el primer, el segundo año, el tercero, y al cuarto año viene, me ha pasado en los colegios que he estado en los dos últimos, que ha venido otra dirección y que se ha mantenido por un periodo más largo de tiempo. Sí, porque después pasa este Angélica, dinamismo, entonces viene un tiempo de tomar y sostener y levantar, o sea, la mejora también tiene etapas, claro. esto de más largo aliento. Angélica, dentro de esta respuesta mencionaste distintos elementos claves para ejercer tu liderazgo, pero destacaste sobre todo el trabajo participativo y la importancia de instalar nuevos equipos directivos.
Y en ese sentido hubo dos personas, en este caso Valeria e Ivonne, que plantearon algunas preguntas en el foro que iban muy en esa línea. Ellas querían preguntar básicamente cómo se descubren, se gestionan y forman talentos dentro del mismo colegio, cómo se potencia el talento interno al construir equipos directivos y en general frente a a esta construcción de talento, ¿cuál es la respuesta del cuerpo docente? ¿Cómo se van proyectando hacia nuevos roles y nuevas responsabilidades? Bueno, yo creo en la movilidad interna. Yo creo, sobre todo, em, como bien tú dijiste, he llegado a colegios que han estado en una situación de crisis y lo peor es armar en estos contextos, ¿ah? No digo que en todos los contextos que a mí me ha tocado estar, lo peor es llegar con gente de fuera y con equipos de fuera, porque además me ha tocado liderar colegios que han tenido un- una fuerza muy grande en su proyecto educativo en el ámbito formativo. La primera, bueno, varios de ellos confesionales, con una espiritualidad muy fuerte, una gran identificación con ciertos valores. Y ahora en el colegio que estoy, que es de la orden masónica, también. O sea, el humanismo laico tiene una fuerza de mucha potencia en los colegios de la orden aquí en Chile. Entonces, en ese sentido, es tremendamente importante que exista una promoción interna, que se detecten liderazgo al interior del colegio. Y en ese sentido no es tan difícil, porque hay buenos profesores jefe que rápidamente son reconocidos y validados por sus pares, por los apoderados. La jefatura de curso es una gran escuela de liderazgo, o sea, y de captación de talento, porque el buen profesor jefe tiene eh, una muy buena relación con sus estudiantes, los conoce muy bien, tiene buen vínculo con la familia y suelen ser referentes para sus pares. Donde generalmente pongo también el ojo es en los jefes de departamento. Los jefes de departamento ya tienen un espectro de responsabilidad a su cargo. Les toca generalmente revisar las planificaciones de sus pares, cuando hay construcción sobre todo de itinerarios curriculares propios, por ejemplo, articulaciones. Generalmente al segundo año hacemos una articulación desde prekinder a cuarto medio y la lideran los jefes de departamento. Entonces, en ese sentido, ya se empieza a detectar aquella persona que también es reconocida por sus pares como un buen docente, le tienen confianza, lidera ciertos proyectos al interior de su área em, que le toca dirigir y por ahí también hay personas que se les puede ir asignando una responsabilidad mayor. Un buen jefe de departamento puede asumir perfectamente una jefatura de unidad técnico-pedagógica porque lo técnico, lo que no sabe o la actualización, puede tomar un diplomado, que hay muchos, como este, por ejemplo, que están dando ustedes ahí en la Universidad del Desarrollo. O sea, entonces hay que poner el ojo en, primero, las habilidades que tiene para liderar equipos, que tenga reconocimiento de parte de sus pares como un buen profesor, una buena profesora. Y lo técnico, bueno, si el sostenedor está interesado en ir formando liderazgos nuevos, puede invertir, digamos, y darle el diplomado o el magíster que le falta, la actualización de conocimiento. Entonces yo creo en la promoción interna, he tenido muy buena experiencia, mi equipo han sido todos formados dentro de las mismas comunidades que me ha tocado liderar. Una sola vez llevé una persona de fuera y fue en el sistema público, porque como ahí yo no tenía mucho conocimiento porque no es lo mismo dirigir un colegio en el sistema público que estar a cargo de un departamento de educación. Yo me hice cargo de un departamento de educación, eran 7 escuelas y 10 jardines infantiles. Entonces, ahí tenía mucho, yo tenía desconocimiento más que nada de los procesos administrativos, hay harta burocracia.
Y ahí en ese ha sido el único trabajo que llevé a alguien que sabía que tenía conocimiento de evaluación en el sistema público y necesitaba instalar, porque ahí no habían datos, había muy poco, entonces, pero ha sido la única vez. El resto de mis equipos siempre han sido formados con talentos propios, bueno, de las mismas organizaciones, gente que es reconocida por sus pares, por sus habilidades de liderazgo, y además las personas lo recepcionan de muy buena manera. O sea, dicen, aplauden a sus compañeros de trabajo porque asumen un cargo directivo. Y ahí es cuando se confirma, digamos, que em, hubo un buen, bueno, también, o sea, yo hago entrevistas, o sea, no es que me estoy mirando, además entrevisto, voy dando responsabilidades de manera paulatina y lo que sí me ha generado es que toca acompañar harto. Me toca acompañar harto a las personas al principio, algunos que, bueno, vuelan rapidito solo con sus propias alas, pero en general me ha tocado acompañar, estar ahí, acompañar incluso en entrevistas que son complejas, eh, pero eso. Angélica, y en la vereda opuesta a esto de descubrir nuevos talentos y potenciarlos dentro del establecimiento educativo, Bárbara y Milene planteaban la siguiente pregunta: ¿cómo se puede trabajar con ellos? Eh, ¿Cómo construir relaciones de confianza con docentes que, no, que en el fondo presentan resistencias, que a pesar de que el cambio se le explica con claridad, eh, suelen presentar observaciones o no tienen tantas ganas como de sumarse a ese desafío? Yo siento que los líderes tenemos que escuchar de verdad y de manera radical. O sea, no para la foto, en el sentido, mira, yo estoy escuchando para demostrarle después, no sé, por este caso al directorio, que a mí me toca darle cuenta, mire, escucha a todo el mundo y fíjese que esta decisión que tomé, yo tomé una encuesta o tomé tantas entrevistas y todos opinaron aquí y allá. O sea, la escucha tiene que ser de verdad y radical. Porque si no, nos pasa a nosotros como líderes que lo que no escuchamos va soterradamente acumulándose en algún lugar, por decirlo de alguna manera, estoy usando una metáfora, en algún lugar queda esa insatisfacción y empieza a crecer y de repente nos encontramos con algo que ya no podemos manejar. Entonces, en mi caso, yo escucho aunque me duela y cuando no escucho, empujo a que la gente se exprese. Ahora, por ejemplo, a fines de julio, tomé una encuesta y nos evaluamos completos con el equipo directivo. O sea, hubo dolor, hubo cosas que a mí me dolieron, que me dijeron de mí y que no es tan, no es tan nuevo, ¿ah? Es algo que incluso yo ya vengo escuchando con más o menor intensidad, de mi forma, digamos, de estar dirigiendo algo. Y hubo otra persona de mi equipo que quedó muy, muy dolida por lo que escuchó, también por lo que recibió de vuelta en esta evaluación que nos hicimos. Entonces, si no hay ruido, pongo la opción de que se exprese. Entonces, yo creo que en eso también tenemos que ser muy honestos, tenemos que escuchar lo que nos duele, lo que no nos gusta, eh, aprendiendo también a diferenciar que en eso no se me daña mi estima completa como persona, o sea, es un aspecto profesional que tengo que hacerlo de otra manera o que tengo que también decir y renunciar, mire, yo no lo voy a hacer porque no está en mí, po. Voy a poner un ejemplo burdo, yo soy diestra, no ambidiestra, y algunas veces puedo escribir con la izquierda, con la mano izquierda, pero por supuesto que me voy a sentir más cómoda escribiendo con la mano derecha. Entonces Mm. ahí donde escribo con la mano derecha, donde voy a poner toda mi energía. Y ocasionalmente estaré en este otro lado. Em, entonces, yo creo que los resistentes son los que se atreven a decir lo que muchos no dicen. Entonces, yo personalmente pienso que un buen líder tiene que, con cierta regularidad, tomar la opinión a todos de manera anónima
Entonces, no esperar que el que está, porque yo puedo pensar así muy livianamente, mira, es eh, Pedrito y Martita los que están constantemente, entonces apenas tenga la oportunidad los voy a sacar. Ese es el pensamiento como clásico. Resulta que detrás de ello hay otras personas que hacen esos comentarios. Y yo saco al resistente y aparecen 5 más. Entonces, por un lado, eh, creo que en esto de la participación hay que concentrarse en las voces mayoritarias, sin lugar a dudas, y trabajar siempre con los que suman, con los que se denominan dentro de los grupos humanos los porteros, que son aquellos que sí enganchan con todo, que además los otros profesores y asistentes de la educación los reconocen como voces válidas. Con ellos yo voy y trabajo y los involucro y los hago participar y hago un reconocimiento con ellos y también escucho a los resistentes, con mucha conciencia de que ellos están diciendo lo que otros no quieren decir, con mucha conciencia también que la lucha se tiene que soltar en algún momento. Yo no puedo gastar toda mi energía y tiempo en convencer a los que están permanentemente encontrando todo mal. O sea, ellos tendrán que dentro de su libertad personal en algún momento sumarse. Y si no se quieren sumar, también está bien. O sea, aprender a hacer ese duelo que no vamos a marchar con todos. Porque, bueno, uno misma hay cosas con las cuales no está de acuerdo también. Y en ese sentido, no forzar, escuchar radicalmente y escuchar de verdad. Darle la oportunidad a la persona. Eso es muy importante, crear espacios de confianza, de que, por ejemplo, ahora donde estoy, un valor esencial es la libertad del pensamiento, la libertad de conciencia. Por lo tanto, imagínense si no somos coherentes y nos dedicamos a censurar. O yo, por ejemplo, no genere espacio donde los profesores puedan expresarse y así les disguste, o así a mí me disguste lo que están diciendo, porque lo valioso no es convencer a la persona va a estar contenta de que hubo oportunidad donde pudo expresar su desagrado, lo que no le gustó. Hoy en día lo que está pasando en educación es brutal. No me están preguntando esto, pero lo voy a decir. Estoy cumpliendo 30 años como profesor en colegio, hice 10 años clase. Y es brutal lo que se está viviendo ahora, de la vulnerabilidad en la que se sienten los profesores. Uno lo escucha todos los días y en todo momento. Yo nunca, 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 como estos 2 últimos años me ha tocado acompañar tanto a los profesores, incluso nosotros como equipo directivo hicimos una opción de decirle a los profesores, estamos para acompañarlos en entrevistas complejas. Nadie entrevista solo. Y les quiero compartir algo. El otro día yo, que nadie me pudo acompañar, una apoderada me arrebató una hoja de las manos de entrevista. Y ahí yo dije, esto yo nunca esperé vivirlo. Y eso está pasando. Entonces, como nunca, además yo agregaría que ahora hay que generar espacios de catarsis. Antes daban lata, decía, pucha, ya vamos a dar los 10 primeros minutos para que todos nos quejemos y poder seguir adelante con las cosas. Yo creo que ahora se requiere mucha paciencia y legitimar esos espacios de catarsis, porque si no los damos nosotros estructurados, la gente siente que nadie los escucha y reclaman en la sala de profesores y en otros espacios. Chillán, por ejemplo, es una ciudad chica, muy chica, todo el mundo se conoce. Entonces, claro, si no tenemos espacio en el colegio donde quejarnos, se queja la gente en el supermercado, en otros lados, y resulta que la confianza se construye siempre, o sea, en todo momento, o lo voy a decir al revés, es muy fácil perder la credibilidad y la confianza. Entonces, si se enteran en otro espacio de algo que estamos pasando internamente, y no generamos los espacios para poder conversarlo ahí donde lo hacemos, po. Se hacen en otros espacios y en el fondo se va poniendo en riesgo el prestigio también de la institución. ¿Mm? Angélica, Verónica y Francis instalaban otro gran tema que tiene que ver con los sostenedores. Eh, mm, Preguntaban básicamente cómo hacer esa traducción de los problemas educativos que, por ejemplo, tú has mencionado,
en un lenguaje que conecte con las necesidades del colegio y los estudiantes, pero también con los propios intereses del sostenedor. Y también preguntaban si existe la posibilidad de que les puedas comentar cómo lograr vincularse con el sostenedor y que el sostenedor pueda escuchar y brindar apoyo a las nuevas ideas que has planteado o a los cambios que has querido implementar. Hay que involucrarlos. Involucrarlos. Yo creo que a mí mis jefes me han odiado en algunos momentos. Yo pido reunión, 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 reunión. Soy súper molestosa. Y involucrarlos, involucrarlos, molestarlos en el sentido de, ya, nos vamos a juntar una vez al mes, cada 15 días, y, y bueno, tener una serie de indicadores, una serie de indicadores que a mí yo creo que me los han puesto una vez, eh, digamos, o me han impuesto estos indicadores una sola vez, las otras veces los he levantado yo, de decir, mire, esto vamos a mirar. Y sobre esto que vamos a mirar son las reuniones, cada 15 días o todos los meses. Entonces, involucrarlos. Los sostenedores generalmente no son profesores. Yo ahora mi jefe es más directo, uno es abogado y el otro sociólogo. Con el sociólogo, estupendo, porque me entiende todo, me ayuda, somos super partner. Y claro, con el abogado es más difícil, po. Y otras veces me han tocado ingenieros, otras veces religiosos, religiosos que no, bueno, algunos son profesores, otros tienen otros intereses. eh, entonces, dialogar con distintos, bueno, y en la educación pública, políticos. Y no me voy a referir mayor al tema porque ahora ya van a pasar a los servicios locales, pero a los sostenedores hay que involucrarlos. Hay que levantar ciertos indicadores que pueden ser en consenso con ellos, en consenso con el propio equipo directivo de uno, tener reuniones regulares con ellos, invitarlos al colegio. Hay reuniones, por ejemplo, como la cuenta pública, que es una tremenda oportunidad donde un director puede decir, mire, quiero, y además que el sostenedor por ley, ¿ah? El sostenedor por ley le toca dar cuenta pública de los recursos. Entonces, en esa cuenta pública es importante la presencia. Y otra cosa otra oportunidad que la encuentro yo valiosísima son los consejos escolares. Por ley hay que tener cuatro, pero es el mínimo. O sea, se pueden hacer más consejos escolares. Una súper buena oportunidad es el cierre del primer semestre, por ejemplo, y además el consejo escolar es una hora de la vida de uno, no es tanto tiempo. Y ahí también la presencia del sostenedor es importante, que escuche de primera mano, que se involucre. En ese sentido, también los directores, hay un estudio del 2017 que no me acuerdo, me parece que lo hizo la Universidad de Hugo Portales con alguien más. No me acuerdo, ¿para qué voy a mentir? Pero el estudio del 2017 eso lo tengo yo claro, y que se revisaron las prácticas que mayoritariamente hacen los directores aquí en Chile, y la mayor parte de ellas es responder requerimientos del sostenedor y de otras entidades como la superintendencia, etcétera, etcétera. Y lo último es dirigir reuniones que tengan temas educativos. No sé cómo estará ahora, pero eso eran cifras del 2017. Entonces, en ese sentido, reservar un tiempo, tiempos protegidos le llamamos nosotros con el equipo directivo, y esos tiempos protegidos eh, de trabajo con el sostenedor donde se puede involucrar, incluso en la marcha del colegio, hacerlo partícipe. Ángel- Angélica, no sé si estamos un poco pasados de tiempo, no sé si alcanzamos a resolver una duda más que tiene que ver con apoderados, que también lo planteaban harto. Espérame un poquitito, Ya. es que ya. Sí, yo creo que sí, porque la persona que viene a mi casa ahora viene en camino, me dice. Buenísimo. Sí, mira, bueno, tú comentabas varios problemas que te ha tocado resolver en los establecimientos educativos vinculados a los apoderados. Bueno, mencionabas el caso en una entrevista en que te Hace arrancaban poco. una hoja de la mano. Sí. Y justamente hay una pregunta de Claudio Campos que
Y apuntaba a ese objetivo. En el fondo, ¿qué consejo podría entregarnos acerca de cómo abordar la participación de las familias y su involucramiento? Y también cómo abordar la decepción de los apoderados hacia las comunidades educativas. La decepción de los apoderados, Decepción, esa pregunta no la entiendo. ¿La decepción de los apoderados con el colegio o al revés? De los colegios con los apoderados. exacto, de los apoderados con las distintas comunidades educativas. Em, bueno, yo em, creo que lo que me ocurrió hace unos días atrás para mí fue muy fuerte. Nunca, nunca me había pasado, jamás. Em, en lo práctico, estamos nosotros haciendo entrevistas de a dos. Ya no estamos teniendo reuniones solos. Y si la persona pide de manera explícita, no, que quiero una reunión con usted nomás, si es mucha la insistencia, ya accedemos, pero en general estamos nosotros entrevistando de a dos, porque ha aumentado la violencia en el vínculo. Tenemos, es lo que yo veo, ¿ah? Junto con normalizar conductas violentas y agresivas, como que se ha corrido el rango de lo que hemos permitido y se corrió sin que nos hayamos dado cuenta. Hay incluso un dibujo, un meme que ahora llegan los papás a reclamar antes de llamar la atención a los niños, llegan a reclamar al colegio. Entonces yo creo que en eso hay que volver a correr, o más que correr, a establecer un límite claro, como nunca. Hay una suerte como de clientelismo de parte de los apoderados a los colegios, de que pagan y porque pagan exigen, y los que no pagan también exigen, porque es el deber del Estado, etcétera, etcétera. Y yo estoy muy de acuerdo con todo eso. Sin embargo, creo que hay que sanar el vínculo entre los adultos dentro de las organizaciones escolares. Y para sanar el vínculo, siento también que es súper relevante volver a poner en la mesa los principios a los que los colegios aspiramos. O sea, si en el caso en el colegio estoy yo ahora colaborando, porque estoy eso, colaborando, acompañando a la comunidad, es la tolerancia y el respeto y la fraternidad, o sea, la tolerancia, el respeto y la fraternidad no tiene que estar puesto solamente en los documentos, de los protocolos, de esto y de lo otro, o sea, tiene que haber una actitud y tiene que ser exigida esa actitud. O sea, hoy en día yo creo que los directores no nos tienen que temblar la mano en el sentido de quitar la condición de apoderado, como en este caso que les cuento yo. ¿Se fijan? Yo creo que lo importante es que institucionalmente se tomen decisiones claras respecto de los valores que son fundamentales dentro de un colegio y cómo los vivimos en nuestra actitud diaria, qué permitimos y qué no. Por ejemplo, las vías formales de comunicación. Y hay algo que hacemos, que lo hice en el colegio pasado y ahora lo hicimos, que es la homologación de proceder, lo llamamos nosotros. Y en esta homologación de proceder nos juntamos en unas reuniones formales por ciclo, donde decimos, ya, nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, de que la comunicación formal es por correo y hasta las 6 de la tarde. O sea, y nadie contesta WhatsApp. Y el que contesta WhatsApp, bueno, será responsable de que después la persona se le sube a la cabeza. O sea, y homologamos un proceder. Ya lo que les cuento de las entrevistas complejas que son de a dos, que las actas queden, incluso nos ponemos de acuerdo en la estructura de las entrevistas, en las maneras y los horarios de comunicarnos, la homologación de los proceder y que tiene que ver con la formalidad y volver a mirar si representan los valores del colegio, nos hace que nos protejamos comunitariamente. Eso de las comunidades, mire, usted verá cómo se las arregla. No, o sea, cómo comunitariamente nos podemos proteger. Entonces, en ese sentido, el rayado de cancha, aunque suene una palabra así como muy coloquial, el rayado de cancha hoy en día con la familia es muy, muy importante. La prolijidad en los procesos y también, por otro lado, hacerlos participar en aquellas actividades que nosotros consideramos que son
relevante. Lo que podríamos, lo que se llama en la empresa privada la fidelización del cliente, pues llevémoslo a un concepto súper mercantilista a lo mejor, pero ¿cómo lo fidelizamos desde los primeros años? En ese sentido, yo soy súper hincha de aquellas familias que entran con los chiquititos en prekinder y mantenerla, no recibir tanto niño ya después más grande, porque así vamos creando un sentido de que nos conocemos, po, de que hay vínculos, de que por ejemplo, del año pasado, se hace harto en los colegios, no es que aquí sea una gran novedad, los papás van harto a contar de sus profesiones en prekinder y kinder. Van harto, por ejemplo, a la ceremonia, la estamos invitando. Este año nosotros nos cambiamos, el colegio es súper grande, el que estoy ahora, entonces nos cambiamos a otro espacio para que los papás fueran a las actividades del aniversario. Entonces, dejarlos que participen. Yo me cambié, y siempre cambio mi oficina para dentro del colegio, en un pasillo, están todas las salas, entonces tienen que meterse al colegio para ir a entrevista conmigo. Ah, mire, yo no sabía porque no sabía, por ejemplo, que había orden en el pasillo, porque al colegio que yo llegué, los papás habían hecho una protesta, entonces circulaban algunas fotos que sacaban y ellos no habían entrado a constatar que lo que pasaba dentro era distinto. Había mucha desconfianza cuando llegué, porque había habido un paro un año antes o 2 años antes. Entonces, eso yo creo que una mezcla entre oportunidades de participación, información también oportuna y por otro lado un rayado de cancha, pero que sea un acuerdo a fuego, a fuego entre todos, todos y todas que forman parte de la comunidad, acorde con los valores que están declarados, porque si no dicen, es que llegó esta persona y autoritaria, o llegó esta persona y es reglista. No, porque lo que está puesto ahí, lo que vamos a luchar para que se cumpla. Eso. No sé, no sé si, sí, aquí tenemos una pregunta más de un alumno. No sé si sigues disponiendo de tiempo como para poder resolverla. Em, sí. Sí, mira. Carlos Sepúlveda pregunta, ¿cuál piensa usted que es su mayor característica personal para liderar el cambio? Em, yo le tengo fe a las comunidades educativas y tengo confianza en los profesores siempre. Puedo tener diferencias, pero yo confío en el trabajo de los profesores. Yo confío, siempre confío que los profesores que trabajan en los colegios donde yo he estado son buenos profesores. Y eso lo constato porque voy al aula. Voy siempre y cuando me inviten. No voy a meterme como intrusa. Ando siempre en los pasillos, entonces, a pesar que ahora me dijeron que querían más cercanía, y yo siento que ya a esta altura ya no me da como para estar más presente. O sea, es un colegio de 2.700 alumnos. Entonces ya esto es como mi límite, así que ya lo dije ya, así que me voy a tener que bancar todos los semestres la encuesta que más cercanía. Entonces yo creo en las comunidades en las que estoy y cuando ya no creo, me voy. O sea, yo digo, no, aquí ya no tengo nada más que hacer. Entonces la confianza es lo más importante y cuando tengo desconfianza de alguien voy y lo voy a constatar por mis propios ojos. Es súper importante eso de no escuchar rumores. Nunca, nunca, nunca. A fuego, nunca. Entonces voy, si tengo una sospecha, voy y constato, voy. Y entonces yo creo que eso, la confianza, creo en el trabajo de mis colegas, creo en que la persona que está ahí está haciendo lo mejor que puede para enseñarle a los niños. Yo no me imagino un profesor sacado, sé que haya, un profesor sacado, ni el sistema público. Yo tenía otra imagen. Y de las escuelas que tenía, tuve 5 escuelas rurales. Tuvimos que ir a hacer puerta a puerta para que no cerraran una escuela que tenía 8 alumnos. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Y ni siquiera en el sector público. O sea, la gente hace lo mejor que puede para poder enseñarle a los niños que están a cargo. Y cuando no hacen lo mejor que pueden, bueno, hay que indagar por qué no lo están haciendo. Pero me ha tocado despedir gente. No es que esté ahí como la buena de la película, me ha tocado despedir gente, me he equivocado. Creo que un par de veces en estos
20 años que me ha tocado dirigir gente, creo que no le di tiempo a las personas o los empujé más allá de sus posibilidades, pero la confianza en la gente que se lidera yo creo que es fundamental. Y cuando hay sospecha, ir directamente. Bueno, yo creo que podríamos plantear muchas más preguntas, pero en honor al tiempo y al compromiso Sí. establecido, te queremos agradecer, Angélica, por este rato, esta conversación que sin duda fue muy fructífera para los fines de este módulo. También agradecerte por tu tiempo y la disposición para la entrevista que realizamos antes. Y no sé si Felipe quieres complementar con algo más. Yo la verdad que solo agradecerte con muchas cosas que me gustaría contar, o sea, comentar, pero quiero ser respetuoso con el tiempo. De verdad, Angélica, muchas gracias. A mí me gustan mucho las conversaciones francas y sinceras y creo que has demostrado ese sello rápidamente en este tiempo que has compartido con nosotros. Y además que me gustaría, es totalmente voluntario, pero ya que tenemos también aquí a Julio presente y que yo dije palabras iniciales, no sé si a ti te gustaría comentar algo, Julio, con total libertad, si no podemos pasar hacer un pequeño break, pero ya que estás entre nosotros y además eres muy experto en estos temas y dadas las palabras iniciales que te dedicó Angélica, quizás sería ahí si tú quieres decirnos algunas palabras. Tienes el micrófono apagado. Está difícil. Ya, bueno, se nota en la cara de Julio que sí quiere comentar algo, pero lamentablemente la tecnología no siempre ayuda. Así que nada, después yo estoy seguro que Julio le podrá escribir a Angélica. em, Así que ahí se lo haré. Yo de nuevo agradecerte mucho, Angélica, por tu tiempo, por tu compromiso. De verdad que creo que han sido palabras muy inspiradoras. Vuelvo a destacar lo rico de estos espacios con gente que está en territorio, que es un poco el nombre del espacio, además de compartir con tanta sinceridad, ¿no? Y hablar de esas cosas que no siempre vamos a encontrar en los textos. Los textos sabemos, tenemos, como dices tú, metaanálisis, sabemos los grandes lineamientos, pero hay cosas que en realidad se aprenden en el día a día y que son clave, ¿no? Y que marcan la diferencia de líderes que pueden implementar cambios de forma exitosa y a otros muchas veces que no. Yo en este caso me quedo mucho con tu sello de fomentar la participación, de escuchar de forma radical y creo también ser humilde, ¿no? Y asumir que uno no siempre tiene la razón y me encantó también la reflexión de la confianza, de siempre pensar que estamos trabajando con muy buena gente que está haciendo lo mejor que puede hacer. Así que te lo agradezco, Angélica. No sé si tú quieres decir algo más para el cierre. Agradecer solamente, Felipe. Muchas gracias a Súper. ti, a Mario, a María Alejandra, a Julio, que va a quedar pendiente en las palabras de él. Me dio mucho gusto verlo. Y sí, también coincido la experiencia que él tiene. Yo todo lo que aprendí de él, igual que ahora, lo comprendo con mayor profundidad. Él es un apasionado de la participación, de la reflexión conjunta, todas aquellas cosas que yo vuelvo a insistir, em, de repente somos héroes de lo cortoplacista, de las cosas que resolvemos día a día. Y vamos perdiendo lo sistémico, lo estratégico y sobre todo la importancia que tiene la sostenibilidad de lo que se declara en la promesa que tenemos puesta en la misión, que finalmente son los valores que se mantienen en el tiempo en todas las organizaciones escolares. Así que un gusto de haber compartido con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a ti, Angélica, nuevamente. Miren, estamos a las 7:31. Ujú. Hoy día, como es la última además clase, tenemos que dedicar un tiempo también a un par de actividades. Entonces, si te parece, Valeria, hagamos una pausa en este momento. Nos podemos Perfecto, encontrar todos de vuelta a las 7:45. Vamos a hacer una pausa un poquito más larga. perfecto. Nada, quizás no alcancemos a ver todos como algunos contenidos, pero creo que es relevante. Creo que de verdad el tiempo de la entrevista fue invaluable, así que yo me voy súper contento y lo otro además lo podemos ver por otros canales. Ya, así que Angélica, nuevamente muchas gracias. Julio, también muchas gracias por acompañarnos. Mario, también ha sido un gusto contar aquí con tu capacidad de moderar y nos vemos 7:45. Vale.
con Angélica. Em, Así que eso, ¿ya? Pero para que comencemos entonces ahora, no sé, Valeria, si esperamos quizás un minuto más, porque como es Sí. información vinculada a la evaluación del curso, creo que es importante que la gente esté bien atenta para poder disipar cualquier duda posterior. Así que vamos a volver primero con Valeria y cuando ya Ujú. terminemos ese tema, vamos a ver digamos, el último contenido del módulo. Así que Sí, adelante, Valeria. parto inmediatamente. Bueno, gracias, Felipe. Era para recordarles que primero que todo, ya Verónica, no te preocupes, está escribiendo Verónica. Lo mismo para todos los que vayan manejando, reiteramos que lo principal es que vayan manejando concentrado y después cuando puedan, prenden la cámara. Gracias por avisar. Lo primero que tenía que recordarles es que la próxima semana no vamos a tener clases y es el tiempo que estamos dando para que ustedes hagan el trabajo, ¿ya? La evaluación y la rúbrica están ya en el módulo 2 y me gustaría que la fueran revisando ya porque hubo unas pequeñas modificaciones. Hubo una persona que muy responsablemente ya entregó su trabajo con bastante anticipación, que la felicito, pero esta persona puedo yo evaluarla con la rúbrica que ya estaba puesta, que son pequeñas modificaciones las que le hicimos a la rúbrica actual, o ya que tiene, o sea, tiene una semana más para entregarla, puede mejorarla, ¿ya? ¿Qué cosa les voy a pedir que tomen en consideración para este trabajo? El trabajo es prácticamente muy parecido al que hicieron en el módulo uno. Les voy a pedir por favor que no me lo manden en PDF, eso es una formalidad, pero es porque no puedo hacer los comentarios porque no tengo el PDF pagado, entonces intervenirlo me es muy difícil, ¿ya? Segundo, y solamente como a modo general, que se fijen mucho en los criterios de la rúbrica y lo que le están pidiendo las instrucciones, ¿ya? Porque hay pequeñas cosas que hacen que los trabajos no lleguen al nivel superior o del 100% de, ¿cómo se llama?, de logros, ¿ya? Y cosas tan pequeñas que son como, pareciera que son como unas tonteras, pero por ejemplo el número de palabras, ¿ya? Fíjense cuando hagan la tarea en el número de palabras máximo y mínimo, ¿ya? Es una tontera, ¿ya? Pero es un requerimiento que nos pide la rúbrica. Segundo y súper importante, ahora destacamos los criterios con respecto a la figura de liderazgo, ¿ya? Para que ustedes pongan quién explícitamente, no solo lo enuncien, quién es la persona que lidera este proceso de cambio y cuáles son sus funciones, ¿ya? Porque en muchas cosas ustedes nombraban la situación general, pero no se podía identificar quién era la figura o las figuras que iban a liderar este cambio. ¿Ya? Lo mismo con las propuestas. Hay dos cosas. Una que sean pertinentes, o sea, que las vieran en clases, y otra que sean estratégicas. ¿Ya? Son dos criterios que los separamos esta vez porque son dos cosas distintas. Uno puede dar como propuestas que se dieron en clases, pero si no tiene que ver con lo que el líder puede hacer, por ejemplo, un director que no ve cosas monetarias o económicas, no le podemos pedir que arregle la situación monetaria o financiera del colegio, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces que sean en el fondo estratégicas y pertinentes. ¿Ya? Y lo otro que hubo, o sea, hubo solamente 4 personas que consideraron este criterio, a las 4 personas que tuvieron un 7 que las felicito y ya les he estado escribiendo a ver si nos pueden colaborar prestándonos sus trabajos para tenerlo de muestra, que en el último criterio piden que sea un recurso como una clase, ya una clase más 2 recursos de las lecturas del trabajo. ¿Ya? Y es así, lo pidieron de esa forma, ¿por qué? Porque es una forma de asegurarse de que ustedes lean los recursos mínimos, ¿ya? Así que para tener ese criterio en el nivel superior es la clase explícita, la clase del tanto donde se habló de este tema, más los 2 recursos que ustedes leyeron para sustentar sus clases. Básicamente es eso. Y les voy a dejar en el chat mi número de correo, el Gmail, que es el que tengo conectado con el celular por cualquier cosa, puede resolverle las dudas lo más rápido posible. Carlos.
Sí, buenas tardes, Valeria. Tenía la duda con respecto de si es posible poner a pie de página, por ejemplo, cuando nos toca citar, porque eso aumenta la cantidad de palabras y a veces Sí. hay que recortar ideas. Sí, sí, ponlo a pie de página y además yo les puse de recordatorio cuáles eran los recursos mínimos que debían citar, pero para que no les quite en el fondo espacio, ¿ya? Y esto se hace porque son muchos ustedes y para que se acote un poco el trabajo, ningún problema, lo pones afuera y ¿cómo se llama? Yo no te lo considero dentro del número de palabras. Andrea. Sí, Valeria, solamente decir que yo había dejado un mensaje en la plataforma Ujú. porque en la rúbrica el único puntaje que no tenía considerado era de justamente el que estás diciendo, pero sí estaba en el escrito. Lo había puesto en cada título, entonces yo creo que se pasó en la revisión. Entonces no sé Puede si lo ser. pueden Sí, ver ningún en realidad. problema, ningún Ya, problema. Y les voy a pedir a las personas, por favor, que se tuvieron el 7, que ya me contestaron algunas, si me dan autorización para poner sus trabajos como ejemplo, ¿ya? Y como les digo, les voy a compartir ahora el chat y bueno, a partir del plazo máximo de entrega, que me parece que es el 13 de julio, ahí ustedes cuenten 2 semanas aproximadamente para tener su retroalimentación y su nota en la plataforma. Y cualquier duda, consulta, si hay un criterio que no entienden, que está más claro que la rúbrica anterior porque lo hicimos súper desglosado, me escribe, ¿ya? Y no quito más tiempo porque la clase le queda todavía. Dejo mi mail acá en el chat. Súper, muchas Gracias, gracias, Felipe. Valeria. No, gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional? Yo no tengo problema, lo dije al anterior. Yo entiendo que aunque la intención de uno es aprender en los cursos, no es otra, el tema evaluativo es relevante, tiene ciertas consecuencias en ocasiones, así que si alguien quiere despejar alguna duda, es tiempo bien invertido, ¿ya? Así que eso. Pero sí tiene que ser ahora, porque nos vamos a meter en otro tema. Entonces, si alguien que le haya quedado alguna duda con el tema de evaluación, que hable ahora, idealmente. Si no, vamos a continuar. Allí para siempre. Vamos a ver. Claro, claro, como dice. Bueno, continuemos entonces. Muchas gracias, Valeria, nuevamente. Eh, bueno, primero comentar muy breve que me gustó mucho la conversación que tuvimos con Angélica hace algunos minutos atrás. Como ella pudo explicar, ella ha sido directora de distintos establecimientos educacionales y la invitamos también a este curso, en parte precisamente porque ha asumido el desafío en escuelas que han estado en lo que ella denomina como crisis, pero que tiene que ver también tradicional con periodos de cambio, ¿no? Entonces, creíamos que era una buena invitada para poder graficar precisamente cuáles son también otras consideraciones que uno debería considerar al momento de implementar mejora, ¿no? Más cuando uno está llegando a una nueva institución y aparecieron algunas ideas que son súper interesantes, ¿no? Me gusta mucho esta idea de armar equipos con los que están. De hecho, hay varias literaturas respecto a eso. El mismo Michael Fullan, lo digo porque lo hemos citado harto en este curso, plantea esa idea, ¿no? De lo importante que es cuando uno llega al primer año de observar mucho, sobre todo. En fondo, trabaja con la gente que hay, ve tú en primera línea cómo trabajan y después, si es muy necesario, toma alguna decisión de cambio de equipo. Pero normalmente, si uno, digamos, es hábil, va a poder trabajar muy bien con la gente que ya está y que además tiene un conocimiento del contexto mucho más profundo. Entonces, yo creo que eso también es muy interesante y también el atreverse, ¿no? A tener conversaciones difíciles, a escucharse y abrir la palabra es algo que hemos hablado mucho y que de hecho hoy día yo quiero profundizar, que tiene que ver con el tema de construir confianzas. Sé que también les voy a dejar algún material práctico que yo espero que les sea de utilidad. Ahora, dicho eso, debo decirles que esta es una clase que le di muchas vueltas, porque tenía dos caminos posibles, ¿ya? Entonces uno era poder hablar de estrategias de cómo generar participación en las comunidades educativas, que es algo que habló bastante Angélica, y lo otro era poder profundizar en una estrategia concreta de trabajo colaborativo para implementar cambios. ¿Ya? Y finalmente opté por lo segundo, pero para todos los que les interese el poder seguir profundizando en cómo o en qué estrategias existen para fomentar participación en la escuela, hay un documento muy bueno del Ministerio de Educación, que de hecho después, si me recuerda Valeria, lo podemos dejar en el chat, que es muy autoexplicativo, por eso prefería al final no andar en eso, porque si ustedes lo leen a conciencia, no es mucho más lo que yo les puedo aportar, ¿ya? Entonces preferí mejor
a ir al otro tema en el que sí me he dedicado un par de años a estudiarlo y que creo que también puede ser súper útil para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Así que, dicho eso, voy a compartir pantalla. La presentación, no sé si ya fue compartida por el chat. No En todavía. caso de, si quieres compartirla, Ok, yo feliz, Valeria, así la pueden tener a la vista. Y después te voy a pedir cuando vayamos avanzando el otro recurso que tiene que ver ni con un una problema. escala de confianza, ¿ya? Para que ustedes también Ujú. puedan tener un recurso práctico que puedan implementar en las clases. Dejen ver qué hora es. Ya, tengo media hora, más o menos. Bueno, entonces, implementando, ¿verdad? El cambio desde el aula. Entonces, la pregunta que yo me hacía hoy y que también esperaba que fuera de la mano con la exposición de Angélica era, bueno, hemos hablado un montón de la gestión del cambio en este curso, pero del dicho al hecho, bueno, ¿qué estrategias, no? Existen para implementar cambios de manera colaborativa? Porque quise hacer este doble clic y creo que Angélica lo enfatizó mucho. Creo que algo que hemos tenido muy en común, tanto en mis clases como en las de Julio, es este convencimiento de que implementar cambios tiene que involucrar a la comunidad, ¿no? Si bien los líderes escolares tienen una posición de autoridad, en realidad el liderazgo se ejerce a través de la influencia, ¿no? Que es como yo sumo a un grupo de personas a que vayamos hacia una misma dirección y por ende nos vayamos apoyando y trabajando colaborativamente. Entonces, bajo esa lógica, la pregunta era, bueno, ¿qué estrategias colaborativas puedo yo de alguna forma compartirles a ustedes? Y les quiero mostrar una línea de investigación que ha ido ganando bastante relevancia en los últimos años, ya hay algunas experiencias en Chile y que creo que puede ser súper interesante trabajarla en esta aula para quienes están trabajando hoy día, en este curso, perdón, para los que están trabajando en colegio. Entonces, primero, les presento la sigla no muy elegante, pero bueno, los TPEG, que significan, esto ya está en la primera lámina, no sé por qué no la puse, los Teacher Peers Excellence Groups. ¿Ya? Entonces voy a darles un súper breve contexto. Hace algunos años atrás, una década ya puede ser, surgió un estudio, una profundización de estudio, porque se dieron cuenta que había un conjunto de escuelas, particularmente en Japón y en Shanghai, en China, donde los niveles de colaboración entre docentes eran particularmente altos y al mismo tiempo los resultados de aprendizaje, perdón, aquí estaba, también lo eran. ¿Ya? Entonces, la pregunta o la línea de investigación que se fue abriendo ahí fue decir, bueno, de alguna forma, ¿qué es lo que hacen estos países a nivel de cultura institucional que crea en el fondo, que facilita espacio para que los docentes, acompañados también para sus equipos directivos, abran sus aulas y se atrevan a implementar mejoras en la forma de hacer clase y que lo vayan a observar y compartiendo la con par y que se graben y que todo el resto pueden ver la clase grabada, etcétera, ¿no? Que es algo que hace muchos años se ha hablado también como comunidad de aprendizaje profesional. Pero la idea era comprender qué es lo que pasaba ahí y si era posible de alguna forma sistematizar estos resultados para poder compartirlos, por ejemplo, para otros países, en este caso en China. Ahora sí, voy a volver atrás. Ahora, ¿en qué se trata esto lo más sencillo posible? Ya que no tenemos tanto tiempo hoy día. Es una estrategia que lo que busca es crear una instancia donde son los docentes quienes van a estar colaborando de manera reiterativa, y esto lo voy a abordar durante la clase, pensando en cómo podemos generar observaciones entre pares, en cómo podemos analizar en conjuntos la observación que estamos viendo y cómo entonces después podemos retroalimentar a otros colegas de nuestra misma institución basados en evidencia. Este modelo, en la propuesta metodológica son 4 grandes pasos. Yo aquí no sé, déjenme ver si puedo ver sus caras de todos, si conocen respecto a las lesson study o las clases de estudio japonés, que es una metodología antiquísima, cuando digo esto son, no sé si incluso pueden superar el milenio, pero son varios cientos de años, que en el fondo en Japón es muy común que las escuelas, mientras un docente está dictando una clase, estén al final de la clase 15 o hasta 20 otros profesores, ¿no? Que pueden ser de la misma escuela e incluso de otros establecimientos escolares. Lo que se hace en los Lesson Study es que se invita a muchos docentes a que vayan a ver una clase modelo. Y ahí es modelo porque es un profesor normalmente muy destacado que ha venido haciendo esta clase durante muchos años y que además ha sido muy exitosa en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, con anterioridad le envía la planificación a todo el resto de los profesores,
les comparte los materiales que va a utilizar y luego de hacer la clase, invita a que todos le vayan comentando qué es lo que les gustó, cuáles son los elementos de mejora, qué creen que podría modificarse, y en base a todo ese feedback van y mejoran la planificación. Y muchas veces al año siguiente vuelven a hacer el mismo ejercicio. Lo que es interesante es que ustedes comprenderán que si ustedes hacen esto mismo durante 100 años, eh, la cantidad de modelos de clases muy, muy destacadas y que han sido retroalimentadas por tus colegas es muy grande. Y eso es el Lesson Study en Japón. De alguna forma, lo que hay al corazón del Lesson Study y que está muy de la mano de lo que pasa en estas escuelas que yo les decía en Shanghai, en China, es que siguen una estructura de 4 grandes pasos. Entonces, en primer lugar, y esto pasa hoy día mucho en la escuela de Chile también, hay un grupo de profesores que se juntan a planificar una clase en específico. Estos profesores podrían ser de la misma asignatura, por ejemplo, los profesores de inglés planificando gramática en un sexto básico, o incluso también podrían ser docentes de otras asignaturas que probablemente van a tener observaciones más bien en elementos de, por ejemplo, de clima y manejo de aula, ¿no? Y no en elementos didácticos. Entonces, primero hay una planificación, que esto puede ser una o dos sesiones donde los docentes que están participando, el número varía, pero imaginemos un grupo de 5 o 6 docentes que van a decir, ok, luego de haber trabajado esta clase, creemos que esta es la mejor planificación posible. ¿Ya? Y ese es el primer paso. Luego, uno de los docentes se va a ofrecer de forma voluntaria para hacer la clase. Y aquí pueden haber dos cosas. Una opción es que diga, yo voy a hacer la clase y mientras yo la hago, mis colegas van a estar, por ejemplo, al final de la clase o atrás, observando y tomando nota, o bien yo me puedo grabar y luego voy a compartir el video con los colegas. Esto se hace mucho por dos razones. La primera, es muy difícil que hayan 5 profesores al mismo tiempo que no tengan clase, entonces es difícil que puedan estar mientras yo la hago, entonces me grabo, pero segundo, también el grabar lo que facilita es que esa misma clase puede ser vista en varias ocasiones e incluso por gente que quizás no tiene una relación tan directa conmigo. Entonces, esto lo quiero solo comentar porque en Chile ha sido un poquito más común el que se graben a que los colegas estén también en la misma sala observando la clase. Luego de la observación viene una reunión de feedback o de retroalimentación que es muy interesante porque los docentes que observaron la clase empiezan a hacer observaciones, pero hacen observaciones tanto de lo que vieron del actual del docente, como lo que vieron en los propios estudiantes, e incluso pueden hacer críticas a la planificación de la que ellos mismos participaron. Y finalmente hay un paso adicional que es el refinamiento, y es que una vez hecho este ejercicio de retroalimentación, todos los profesores vuelven a reunirse y vuelven a planificar la clase pensando, por ejemplo, en que la van a volver a hacer el próximo año. Hay algunos casos que hay profesores del mismo nivel que hacen el ejercicio del refinamiento antes de que al curso paralelo le toque la clase, ¿no? Entonces, además, pueden testear una nueva clase. Ahora, esto yo sé que está bien resumido, pero lo estoy haciendo por motivos de tiempo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esta estrategia no es que se haga una vez, sino que estos ciclos se hacen durante varias veces en el año. Y el simple hecho de que un grupo de profes se ponga de acuerdo en planificar clases juntos y en observarse y en retroalimentarse, empieza a generar algunos efectos a mediano plazo. Por ejemplo, los profesores se empiezan a sentir cada vez más cómodos en que un grupo de sus propios colegas los vaya a ver, ¿no? Los profesores también se empiezan a sentir, por ejemplo, cada vez más cómodos del hecho de poder planificar en conjunto. Pero además también lo que empieza a pasar es que los colegas también están cada vez más abiertos a poder criticar clases de otros docentes. Y por criticar no me digo decirles algo malo, ¿verdad? Sino poder opinar sobre qué es lo que están viendo, tanto en lo que hace el docente como en lo que está ocurriendo con los estudiantes. Esta metodología que ustedes pueden buscar el nombre, yo les puedo compartir un montón de literatura si les interesa, lo que ha mostrado que a mediano plazo empieza a generar lo que se ha llamado una cultura una cultura de mejoramiento sostenido. Y aquí quiero enfocarme en por qué quise elegir esta clase, esta metodología. Uno de los temas que yo le he venido dando vuelta mucho en este módulo, que hemos hablado de la gestión del cambio, es decir, bueno, hemos hablado desde el liderazgo, sobre todo de los equipos directivos, de qué elementos deberíamos tener en cuenta al momento de promover cambios en la institución escolar.
pero siento yo que es fundamental también hacerse la pregunta, bueno, pero si usted ya que es un líder, ¿qué estrategia podría promover? Que si, por ejemplo, estamos implementando un cambio en un elemento de aprendizaje, ¿cómo yo puedo dar una estrategia concreta que le permita a los docentes a iniciar este trabajo colaborativo, pero además donde participa idealmente o una persona del equipo directivo o, por ejemplo, como bien decía Angélica, un jefe de departamento, ¿no? Entonces, esto es como en grandes líneas lo que va a proponer metodológicamente la estrategia. Después vamos a ir viendo algunos de otros detalles. Hay algunos principios además que sustentan esta estrategia y hoy día quiero enfatizar solamente tres. El primero es que esto tiene a la base la convicción de que la mejora ocurre siempre en comunidad. Es decir, el mejorar la calidad de la enseñanza no es posible a no ser que haya otro grupo de colegas míos de mi propio establecimiento que también estén aprendiendo junto a mí. Yo se los he dicho anteriormente, esto no es muy auspicioso para la idea de los diplomados, pero normalmente la forma que más aprenden los profesores en cuanto, digamos, a hacer clase es precisamente reflexionando junto a otros profes del mismo establecimiento, ¿no? Porque conocen muy bien el contexto, pero además pueden ir mutuamente entregándose, por ejemplo, feedback. Segundo, es que la enseñanza debe ser objeto de indagación colectiva. Esto también es una línea muy interesante, pero curiosamente, o sea, los colegios tienen algo que no es tan común en otras instituciones, y es que el porcentaje de profesionales es altísimo. Ya, les voy a dar un ejemplo. Yo hablaba hace algún tiempo con un colega que es abogado y me decía, no sé, por los institutos, ¿cómo se llama? En las oficinas de abogados, me decía, más grande de Chile, tú puedes tener 20, 25 abogados, 40, las que son gigantescas. En Chile estamos repletos de colegios que tienen 150 profesores, que es algo poco común en otras profesiones, de tener la cantidad de profesionales que se dedican a lo mismo, reunidos tantas horas en un mismo lugar. Es una rareza absoluta. Pero al mismo tiempo, y curiosamente, los espacios donde los profesores se juntan a hablar de cómo ellos enseñan son particularmente acotados, ¿ya? Y ocurren porcentualmente en un tiempo muy breve. Y tercero, es que, y esto lo quiero profundizar hoy día y va súper de la mano de lo que planteaba Angélica, es que otro de los principios de estas comunidades de aprendizaje es que el cambio requiere siempre de confianza, de apertura y de diálogo profesional. Y aquí quiero también enfatizar algunas ideas. Hace un tiempo atrás, en la misma Universidad del Desarrollo, vino Chu Cravens, que es una gran experta en este tema. Ella es una persona de China, pero que trabaja en Estados Unidos y ha estado investigando este modelo, de hecho, en distintos continentes, ¿no? Y algo que ella observaba es que una de las formas más efectivas de poder generar confianza y apertura al interior de una escuela es precisamente que los propios profesores puedan hablar, pero en base a evidencia de cómo están enseñando y de qué cambios se están observando en sus propios estudiantes. Es interesante porque si bien en un comienzo, comentaba ella, es común que algunos profesores quizás no se quieran sumar, o que hayan países que tienen culturas que esto no es tan común, es muy normal que luego de un par de estos mismos ciclos, los docentes lo vean como algo tan útil que ellos mismos empiecen a pedirlo, ¿no? Y que están diciendo, por favor, aseguren los tiempos, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes, para poder tener estos ciclos de planificación con mis colegas, de que uno hace la clase y lo grabamos, le entregamos feedback y volvemos a planificar. Y esta estrategia que se ha utilizado al día de hoy, sobre todo para implementación de elementos curriculares, es también una muy buena estrategia precisamente para generar, como digo, cambios también en cómo enseñamos al interior de las instituciones de una forma muy colaborativa. Es decir, ya no es docentes, que es un ejemplo que yo siempre uso mucho, desde el próximo año vamos a implementar, por ejemplo, el método Singapur, con todas las precauciones que vimos por ejemplo, en el modelo del CIVAM, pero sino que además quienes los van a implementar, que son los profesores, van a estar constantemente conversando sobre esto, ¿no? Pero además esto va a estar en presencia del jefe de departamento y si es que puede el jefe UTP, bien también, pero es un liderazgo mucho más horizontal, que es un liderazgo de pares, que son mis propios colegas que van a estar reflexionando junto a mí. A diferencia, perdón, adelante, a diferencia de otras estrategias de desarrollo profesional docente, los TPEC, digamos, las comunidades de aprendizaje, tienen la gran ventaja que se insertan en el día a día. O sea, están trabajando contenidos que todos los profesores estamos viendo en nuestra escuela
lo están haciendo con estudiantes reales, no teóricos, por ejemplo, como los trabajos de evaluación de los magísteres, por ejemplo, ¿verdad? Sino que es, como les digo, una actividad muy real. Y además que no es que sea un trabajo, o sea, por supuesto que requiere tiempos adicionales, pero no es que sea un trabajo o una actividad adicional en el sentido de ficticia, sino que efectivamente es una actividad que los profesores igual van a tener que hacer, ¿no? Que es planificar la clase y retroalimentarla. Entonces, en este sentido, no es que genere una carga laboral que escapa a las responsabilidades diarias de los profesores. Yo aquí les ponía como bonus, que es bien interesante, pero el año 2016 se aprobó en Chile, yo aquí le pongo la ley por si alguien la quiere buscar, 20.903, pero en realidad es la Ley de Desarrollo Profesional Docente, ¿no? Y esa ley, ya a propósito también de este diplomado, tiene un capítulo y tiene un artículo que son el 11 y el 12, que va a hablar específicamente de cuáles son las responsabilidades del equipo directivo. Y dice que una de las principales responsabilidades de los equipos directivos es cómo desarrollar, o más bien, cómo promover el desarrollo docente al interior del establecimiento para poder promover mejores aprendizajes. Pero lo que nos dice esta ley es que este desarrollo profesional no debería ser de cualquier forma, sino debería ser uno que se genera a través de la reflexión sobre la práctica. Entonces, este es un tema que yo creo que es bien interesante porque el encargado de implementar esta ley es el CPEIP. De hecho, alguien podría meterse ahora a cpeip.cl y se van a dar cuenta que se creó una unidad específicamente para esto, que se llama formación local, y hay un montón de documentos sobre cómo generar colaboración. Pero curiosamente, en Chile, a pesar de que tenemos una ley que mandata a los equipos directivos, perdón, a promover la colaboración, en rigor tenemos muy poca evidencia de qué estrategias existen y de cuáles han funcionado bien. Entonces, yo también hoy día les quiero dejar esto, insisto, para los que quieran, yo encantado de compartirles mucho material después, pero que hay una estrategia súper concreta, que los materiales están disponibles, que en fondo se indica cuánto tiempo demoran, etcétera, etcétera, que ha demostrado que además de en general funcionar muy bien, crea culturas más colaborativas. Pero además, también esta ley promueve mucho el rol del liderazgo institucional, y de nuevo de también cómo los equipos directivos, por ejemplo, deberían promover proyectos educativos institucionales donde todos nos sintamos, por ejemplo, parte, y también esta estrategia ha demostrado ser bien útil para ello. Ahora, como lo hemos visto en el curso, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que fue la clase anterior que vimos el modelo de Anthony Brick, o si no fue la semana antepasada, a veces me confundo con la fecha, donde el autor nos decía, miren, para implementar cambio hay que tener como 5 grandes dimensiones, ¿no? A la vista. O sea, además de un fuerte liderazgo, por ejemplo, el crear comunidades de desarrollo profesional, el establecer ambientes de confianza, etcétera. Este modelo, a medida que también ha ido, digamos, se ha ido complejizando, ha ido determinando que hay algunas condiciones en la escuela que, que dependen en gran medida de los directivos escolares, que hacen que esto sea posible. Y en esto yo también me quiero centrar el día de hoy. Van a decir que dentro de las condiciones habilitantes, va a decir, bueno, por un lado está el liderazgo instruccional. Cuando hablan de liderazgo instruccional, realmente lo que están diciendo es cómo los líderes, que pueden ser los docentes, no necesariamente el equipo directivo, nunca pierden de vista cómo van a promover que que todos los estudiantes de la institución estén aprendiendo de manera efectiva. También van a volver a enfatizar la idea de la necesidad de un colegio que tenga una cultura de comunidades de aprendizaje, que es básicamente una cultura de estar aprendiendo de manera constante con mis propios pares. Pero, y aquí me quiero quedar también, van a decir, es muy necesario que hayan altos niveles de confianza, que más, insisto, es algo que Angélica hoy día nos enfatizó bastante. Entonces, van a decir, a medida que existen estas condiciones previas y que nosotros logramos implementar en estos ciclos, dos grandes resultados que se han observado por uno es que la colaboración entre los docentes aumenta significativamente, el nivel incluso, por ejemplo, de estrés en las escuelas baja, porque siento que me puedo yo estar apoyando con mis colegas, pero además la apertura a desprivatizar, la palabra es un poco compleja, pero como a desprivatizar mi práctica, es decir, a invitar que otros me vayan a ver o que me inviten a su sala de clases, también se hace cada vez más común. Ahora, un elemento particularmente importante tiene que ver precisamente en que tiene que haber una confianza. Yo creo que esto lo hemos hablado en clases anteriores, pero efectivamente
para poder instaurar procesos de cambio, yo necesariamente tengo que apoyarme en otros. Y es muy difícil que yo haga eso si yo tengo la sospecha de que el otro podría aprovechar alguna situación para su propio beneficio, pero afectándome a mí negativamente. Entonces, ups, disculpen que se me perdió esto. Entonces, a propósito de eso, yo quería profundizar un poquito en, en esta literatura que ha estudiado cómo podemos entender la confianza al interior de las instituciones escolares y cuáles son los elementos que son los que están a la base de que los profesores confíen, por ejemplo, o no en sus líderes. Entonces, una definición que yo lo he dicho, es mi favorita, la autora después la cambió por otra, pero yo me quedo con esta sin duda, es cuando dice, bueno, el confiar en alguien es la disposición a ser vulnerable ante otro, ante la expectativa de que esta otra persona es benevolente, es confiable, es competente, es honesto y es abierto. ¿Ya? Y vamos a analizar cada uno de estos elementos. Entonces, es muy interesante porque lo que nos está diciendo esta definición es, si usted quiere, de alguna forma, o usted quiere promover un cambio que es difícil de lograr, y usted requiere que esos docentes confíen en usted, pero también confíen entre ellos, debería velar por 5 grandes ideas. Entonces, el primer componente que facilita la confianza, va a decir, es la benevolencia. Y la benevolencia está definida acá como la creencia de que la otra persona, ¿verdad? Se preocupa por mí y va a actuar con ese interés y no para aprovecharse. ¿Ya? Entonces, en fin, yo creo que nos sobran ejemplos prácticos en la vida diaria, pero un ejemplo que habla el autor es decir, bueno, usted lo puede leer, lo voy a leer rápidamente, dice, bueno, que un director que se preocupa genuinamente por el bienestar de los docentes y cuando y enfrenta una situación difícil le ofrece apoyo y flexibiliza su responsabilidad. Solamente para conectar con lo anterior por ejemplo, de benevolencia, decir, bueno, si yo sé, ¿verdad? Que hay entrevistas difíciles, yo voy a demostrarle a ese profesor que yo la voy a acompañar en esa entrevista y en ningún caso es para juzgarla si lo hace bien o mal, sino genuinamente preocupándome por el bienestar. Y de hecho ustedes pueden pensar, ¿no? Hoy día en sus propios colegios, pero una de las cosas que uno considera para evaluar a otro si es confiable o no es, uno, la benevolencia. Dos, va a decir, esa es una persona fiable. ¿Y qué quiere decir esto? Sencillamente que de forma consistente cumple con su palabra. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy concreto nuevamente, un jefe UTP que se compromete a entregar retroalimentación, por ejemplo, en una determinada fecha y que de hecho yo sé que siempre lo hace. Entonces, esto es bien importante porque de pronto los equipos directivos tienen mucho trabajo y se comprometen con tareas que continuamente van postergando, después explican que no lo pudieron hacer. Bueno, esto obviamente va afectando cuánto yo me puedo fiar del otro, ¿verdad? Lo mismo a nivel entre docentes. Entonces, algo que sabemos hoy día de la investigación es que también qué tan fiable yo percibo que es la otra persona afecta significativamente cuánto yo estoy dispuesto o no estoy dispuesto a confiar. Tercera es que yo lo evalúe como una persona competente. Y por competente me refiero aquí que tenga las competencias o los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir con su rol. Por ejemplo, un jefe de departamento de matemáticas que efectivamente tenga tanto los conocimientos disciplinares que requiere como las competencias para organizar el trabajo al interior del establecimiento. De los 5 componentes que están a la base de la confianza, este le diría yo es el más cognitivo. Si se dan cuenta, después lo vamos a ver muy cortito. Hay algunos que van un poco más por el lado interpersonal, como la benevolencia. Hay otro que va por la fiabilidad, que está un poco en el medio, y está la competencia, ¿no? Que es las capacidades. Y este está en el lado más intelectual. Ahora, curiosamente, las que más afectan cuánto yo confío en el otro tienen que ver más con el lado interpersonal, ¿ya? Y aquí hay dos más. Por un lado está la honestidad, que es la convicción de que la otra persona me dice la verdad y que actúa con integridad. Hay pocas cosas que afectan más la confianza sobre otra persona que cuando me dice algo y yo luego me entero de que lo que me ha dicho, por ejemplo, no es verdad o que no ha sido honesto. Nuevamente, lo que no volver a enfatizarlo en la entrevista que recién tuvimos, cuando Angélica dice, bueno, hay que tener conversaciones difíciles y decirnos las cosas, ¿no? En un ambiente obviamente adecuado, pero tremendo error cuando yo digo algo, pero por otro lado, o con mi conducta o a otras personas les digo algo distinto sobre esa persona. Porque cuando yo, insisto, siento que hay una persona que no es honesta, la probabilidad que yo a futuro
crea que puede generar un ambiente de trabajo donde yo realmente me puedo abrir al resto, es muy bajito. Y finalmente está la apertura. Y la apertura es la disposición a compartir información relevante, pero también a comunicarse con transparencia. Es decir, de nuevo, si yo, por ejemplo, hablo un espacio de participación sobre cómo vamos a organizar algún elemento de funcionamiento de la escuela, que esa apertura sea genuina y que si yo estoy diciendo que aquí podemos participar y que se pueden dar ideas, entonces que realmente esto sea así y no que lo estoy haciendo tan solo para decir que les pregunte. Algo que yo no podía dejar de pensar mientras hablaba Angélica, que me daba risa, porque cuando ella escribía, como las prácticas, yo casi que podía ir haciendo check en muchas de estas ideas, ¿no? De esa forma de pararse frente a los docentes y poder demostrarle, aquí trabajamos de forma honesta, aquí hay un espacio abierto, yo no los quiero afectar, soy benevolente, yo en el fondo puedo hacerme eco de la angustia del día, incluso que puede generar, por ejemplo, mayores niveles de agresividad en las comunidades, etcétera. Pero solo quería dejar estas láminas a propósito de que, puesto que ustedes se están haciendo expertos en este módulo de la gestión del cambio, si no tuviera que pensar, bueno, ¿qué competencias interpersonales yo podría fortalecer? Yo creo que esta guía de estas 5 días es bien clave. En el fondo, de cómo yo me comporto de estas formas frente a otros es lo que va a en gran medida influir a si me perciben o no como una persona creíble. Después yo de regalo le voy a través de Valeria, les voy a dejar de hecho una encuesta, que es la encuesta más utilizada hoy día, yo les diría a nivel mundial, para evaluar precisamente confianza en las escuelas. ¿Ya? Y yo la traduje al español y se las voy a dejar por si alguien también quisiera tener una idea de cómo esto se puede ir preguntando. ¿Esa es la escala de confianza que me mandaste? Así es, si de hecho si la quieres ir Ya está, compartiendo, Valeria, en el chat, perfecto, ya para que está. ustedes Sí. también, súper, te lo agradezco, para que también puedan tener una idea de cómo esto también ustedes lo pueden utilizar incluso mañana en su, bueno, hoy día espero que no, espero que estén de vacaciones, pero el lunes, si alguien realmente quisiera saber, bueno, cómo me perciben a mí en el establecimiento, ahí les dejé una encuesta también para que lo puedan hacer. Ahora, volviendo a la primera parte, y es cómo yo puedo hacer este trabajo entre pares, los autores van a decir, ojo que hay 3 ideas que son bien importantes. Uno, es que esa observación de clases, cuando yo invito a que alguien observe, no es una invitación abierta e informal. O sea, de hecho es una invitación formal, donde es más, nos hemos puesto de acuerdo de qué y cómo vamos a observar. Y esto es súper importante. Un error muy común es que se invita a colegas, por ejemplo, a observar una clase, pero ni siquiera hemos conversado de qué es lo que estamos de acuerdo nosotros que es una buena clase. Entonces, ese feedback muchas veces o se torna poco útil o de alguna forma no tiene un lenguaje común que nos permita de forma objetiva poder juzgar qué es lo que vieron los otros en base a lo que habíamos planificado inicialmente. Por eso también va a decir que tiene que haber una reunión de equipo con criterios comunes. Algo que se usa, por ejemplo, en las escuelas en Japón o algunas en China, es que ellos se ponen de acuerdo en algo que en Chile sería lo más parecido al marco de la buena enseñanza. Y el decir, oye, estas son las mejores prácticas de enseñanza que hay. Veamos qué tanto se logran o no se logran en esta sala de clases. Esto es muy importante y esto aplica no solo para las clases, puede ser para otras cosas, porque solo en la medida de que tengamos un lenguaje común, la conversación posterior puede ser más pertinente. Porque nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, y un caso muy concreto, que es mejor una clase donde los estudiantes opinan mucho que a una clase donde los estudiantes se mantienen en silencio. Si ya estamos de acuerdo en eso, al momento de poder observar las prácticas de ese docente y de poder darle feedback ya es distinto, porque nos hemos puesto de acuerdo que esto es mejor que otro. Y finalmente, un componente clave que ya lo dije antes es el análisis conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que realmente el foco de nuestra conversación sea sobre qué hizo el docente y a partir de eso qué fueron haciendo los estudiantes. Bueno, esto ya lo vimos, así que voy a saltarme rápido. Ahora, perdónenme un segundo, pero es que ya estoy muy preocupado porque se suponía que iba a tener como 25 minutos más, pero insisto, yo también feliz porque me encantó el espacio que tuve. Otro de los elementos que fomenta esta metodología es que genera, y esto yo quiero enfatizarlo harto, altísimos niveles de liderazgo distribuido. Algo también que planteaba Angélica es la necesidad de los líderes escolares de ir pensando quiénes van a ser los futuros líderes del establecimiento escolar. Entonces, ella decía muy bien,
Bueno, yo creo que un buen profesor jefe es alguien que está bien preparado, o un buen jefe de departamento. Lo que ocurre con estos ciclos de indagación es que los mismos docentes, cuando ven que hay un colega que, por ejemplo, destaca, ya sea en la calidad de sus clases o en la calidad del feedback que me está entregando, rápidamente lo reconocen como alguien que podría liderar, por ejemplo, procesos de mejora escolar. Entonces, además del impacto que tiene a nivel de cultura, es una excelente estrategia para detectar líderes que inmediatamente están validados por los pares. ¿Por qué lo digo? Porque como este trabajo es principalmente entre docentes, a propósito de cómo se enseña mejor, en el fondo yo estoy viendo en la práctica que hay un colega que es destacado y por ende a futuro voy a creerle más a él probablemente, incluso en ocasiones que lo que pase con el equipo directivo. Otra de las ventajas que se han visto, disculpen que apreté un botón y dejé de ver la lámina, ahí está, es que permite, uno, superar el aislamiento docente. Ahora, mi idea era que aplicáramos la encuesta hoy día y la analizáramos en grupo, pero yo les podría preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que hicieron una observación de la clase de un colega más de dos personas, por ejemplo, ¿no? Que también podría ser a través de un video. Segundo, es que de nuevo va desarrollando un lenguaje común. Algo que la investigadora, como yo les hablaba antes, más destaca es que esta estrategia, a medida que se va haciendo un año tras otro año o un mes tras otro mes, empieza a generar un consenso entre los mismos docentes de qué es lo que efectivamente va funcionando mejor. Y eso que puede parecer una obviedad, no lo es. Nosotros sabemos en Chile que si uno le pregunta a los docentes cuál es, por ejemplo, la mejor clase que él se imagina, en el imaginario pueden haber ideas muy distintas. Y eso no es malo en ningún caso, pero aquí nos permite poner en el fondo en acto esas distintas visiones y poder ir corroborando cómo funcionan. Y finalmente es que se fortalecen fuertemente los vínculos profesionales y de identidad docente. Yo creo que también una debilidad que ha habido muchas veces desde la política pública, y aquí esto lo saben mucho los docentes que hacen clase, en particular subvencionado o en escuelas municipales, es que por momentos se trata a los docentes como que fuesen técnicos, como que tienen que implementar un programa o que tienen que implementar a veces planificaciones que vienen hechas de antemano y que el trabajo entonces es hacer eso lo mejor posible. Mientras que nos dice esta estrategia es justo lo contrario, y es más bien la mejor clase en la que vamos a ir construyendo colaborativamente y en la medida que vayamos reflexionando en conjunto. Ya, yo tenía ahí esa lámina final, insisto, les pido disculpas por lo rápido que hoy día, pero quería al menos presentar el contenido. Pero ya que me quedan tan poquitos minutos y como ustedes saben, yo soy súper objetivo con el, o sea, más que objetivo, como, ¿cómo decirlo? Estricto con los tiempos de la clase. Ya, nada, pues nos quedan 2 minutos. Comentarles nomás muy, muy breve que genuinamente me ha gustado mucho hacer clase en este módulo. Yo es primera vez que hago en este módulo esta clase, un tema que yo vengo trabajando hace algunos años, pero la posibilidad de tener un grupo tan grande como ustedes, yo también he venido leyendo las reflexiones que han hecho en las actividades asincrónicas y de verdad que me he quedado muy contento. Hay desarrollos de verdad muy profundos. Las preguntas que hoy día le hicieron a Angélica me parecieron también de muy buen nivel y solamente volver a felicitarlo. Yo estoy impresionado de la asistencia estas últimas 2 semanas, siendo que muchos de ustedes yo sé que están de vacaciones. Y lo más genuino que espero es que haya valido la pena, que le hayan dedicado estas horas. Y esto les dije la primera clase, pero yo así, si yo tuviese que crear una encuesta de evaluación que dependiera de mí, yo diría, bueno, ¿valió la pena dedicarle 4 horas de sus vacaciones a estar conectado un día jueves de 6:30 a 8:30? Y espero de verdad que sí, que se hayan llevado al menos una herramienta concreta que puedan ir implementando. Así que, como yo les digo, bueno, mi correo es f.coloma@udd, lo voy a escribir acá. Entonces, si yo alguna vez les dije que había algún material y ustedes lo anotaban por ahí y me lo quieren pedir, escríbame con total libertad. Yo encantado, lo pueden hacer a través de Valeria o directamente conmigo. Y nada, de verdad volver a agradecerles también la puntualidad, el respeto en las clases y espero muy, muy genuinamente que les haya sido de utilidad. Así que si alguien quiere hacer algún comentario al final, súper bienvenido, pero bueno, estamos en la hora y yo les dije que me comprometía a respetar eso en este diplomado. Así que nada más que volver a agradecerles por toda su participación. Ah, bueno, y veo muchos comentarios escritos. Así que excelente. Así que última oportunidad, si alguien tiene incluso alguna consulta final o algún comentario, este es el momento. Pero si no, nada,
quedan ya liberados para tomar las otras actividades que deban tener, me imagino, en sus casas. Eso, pues, Valeria, no sé si hay alguna formalidad para dar cierre, algo adicional No, o nada. estamos. ¿Nada Mira, adicional? hay hartos comentarios de agradecimiento por el módulo que les gustó mucho y te agradecen por tu tiempo y por tu dinamismo. Excelente. Bueno, eso, se lo agradezco que lo digan, porque uno se cabecea harto para lograr eso, así que Sí. excelente, Ah, excelente. Imelda quiere decir algo. Imelda, Imelda. adelante, por favor. Sí, despedirme con mucho agrado, profesor. Creo que voy a representar a la mayoría, si no es que a todos. Ha sido muy agradable, entretenido. Yo le tenía poca fe a esta cosa del online, debo confesarlo. Eh, pero ha sido entretenido. Es súper cuando nos reunimos, cuando nos separan en grupo, la sesión y todo eso. Se agradece porque es una forma súper práctica de comprender. El entendimiento es una cosa, la comprensión un poco más allá. Y yo personalmente... a mí personalmente me sirve mucho el compartir con los pares, em, conversar y eso. Y además que ustedes sean dos también le da un aire, em, renueva la energía, qué sé yo. Así que súper, muchas gracias. Me No, pues sorprendieron gratamente. qué bueno, pues, Imelda, me hizo muy feliz. Muchas gracias por sus palabras y qué bueno además saber que no le tenía fe a online. Yo partí exactamente igual que tú, no este módulo, la primera vez que me vieron hacer clase online, casi renuncio. Y curiosamente puede funcionar, pero uno como profe tiene que hacer una metodología totalmente distinta, así que te lo agradezco mucho. Ya pues, ahora sí que sí, estamos en la hora, de verdad ha sido un gusto. Y nada, pues vayan a todas sus tareas ahora también ahí personales. Así que estén muy bien, Buenas éxito en los noches. Muchas trabajos. gracias. Gracias. Chao. Chao, Profesor, gracias. gracias.